Hola, curiosas y curiosos. ¿Qué es la conciencia de marca? ¿Es importante para tu empresa? ¿Cómo podemos aumentar el conocimiento que tienen tus futuros clientes sobre tu marca y así vender más? Pues bien, en este vídeo os hablaré de eso y mucho más. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Está claro que los marketeros sabemos que necesitamos crear siempre conciencia de marca, aumentar el branding de nuestra empresa, producto o marca personal. Y es que la conciencia de marca o brand awareness responde a la siguiente pregunta: ¿quién te conoce? Piensa que la conciencia de marca se produce cuando una marca consigue un alto nivel de conocimiento dentro de su mercado, hasta el punto de ser reconocida y recordada entre distintos grupos de personas, tanto clientes y público objetivo, como también personas sin interés aparente por la marca. Esto significa que la marca está presente en el subconsciente de los consumidores y es fácilmente recordada siempre que se encuentre entre productos o comunicaciones de su categoría. En definitiva, cuando existe conciencia de marca, el público objetivo de la marca es capaz de reconocer su nombre y sus asociaciones de manera inconsciente. Y claro, esto es importantísimo a la hora de vender, y es por ello que crear conciencia de marca ha sido un objetivo principal para los comerciales B2C y B2B, y lo ha sido durante años. Sin embargo, está claro que no solo debes invertir en reconocimiento de marca, ya que tu competencia también lo está haciendo. Pero sí que es verdad que para lograr los objetivos de tu negocio debes tener un conocimiento firme de la importancia de la conciencia de marca y cómo puedes utilizarla. Hoy te guiaré a través de las principales ventajas de la notoriedad de marca y te explicaré por qué la falta de esta notoriedad de la marca te puede perjudicar. Y empezaremos por el principio. ¿Por qué es importante el conocimiento de la marca? Pues bien, como os digo, al final la conciencia de marca es la capacidad de las personas para recordar y reconocer tu negocio. Y hay varias razones por las que es importante construir y aumentar este conocimiento de la marca. En primer lugar, el conocimiento de la marca ayuda a mantener tu marca en primer plano con tu audiencia. Y es que si la gente conoce tu marca, pueden familiarizarse y sentirse cómodos con ella. Porque la conciencia de marca comprende dos elementos: el reconocimiento y el recuerdo. Porque reconocer una marca implica recordar la marca y sus asociaciones cuando nos exponemos ante esa marca u otra similar. Así que cuando el cliente se enfrenta a la decisión de comprarte a ti o a tu competidor, es más probable que seas tú quien se lleve el gato al agua. Además, el conocimiento de la marca también te ayuda a alcanzar una serie de objetivos y metas comerciales. Y es que puedes ampliar tu audiencia, aumentar el tráfico de tu sitio web, crear afinidad de marca y cultivar clientes potenciales. Porque no creo que sea una sorpresa para ti saber que el conocimiento de la marca se encuentra en la parte superior del embudo de marketing, es decir, el primer contacto que hace un posible cliente antes de comprarte o no comprarte. Así, realizar campañas de sensibilización de marca hace que crezcan tus posibles clientes, ya que permiten que muchas personas sepan lo que ofreces. Pero, ¿cuáles son las ventajas de la conciencia de marca? Pues, más allá de las razones mencionadas anteriormente, hay muchos beneficios para mejorar el conocimiento de la marca y, por lo tanto, es importante invertir en estas estrategias de sensibilización para así impulsar tu negocio y diversificar tus operaciones de marketing. Una de las ventajas es que aumenta tu cuota de mercado y las ventas, algo muy esencial. Y es que el reconocimiento de la marca suele ser el primer paso para impulsar los objetivos de marketing de rendimiento, como son los clientes potenciales y las ventas. Por lo tanto, haz que la gente esté más consciente de tu marca, especialmente dirigiéndote a audiencias relevantes y de alta calidad. Y así aumentarás tus posibilidades de generar conversiones y dominar tu mercado. Os voy a dar 3 ejemplos de conciencia de marca para ilustrar esta ventaja. Por ejemplo, la empresa de calzado para mujeres Shoes of Prey quería crear conciencia de marca y llegar a nuevas audiencias. Así, el minorista seleccionó a la youtuber Blair Fowler para organizar un sorteo en su canal y ayudar a difundir el producto. El vídeo generó 750.000 visitas, 15.000 comentarios y cobertura en medios como The Wall Street Journal y Business Insider. Y así, gracias a esta asociación con un influencer, aumentó sus ventas en un 300%. Por cierto, si queréis hacer un concurso en YouTube, os recomiendo, como no, Easy Promos.
Aquí os dejo más información. Otro ejemplo de conciencia de marca lo realizó la empresa Boxed.com. Y es que después de recibir cobertura en el programa de televisión de Today Show, la web de comercio electrónico Boxed.com quiso aprovechar esta ola de atención y aumentar su reconocimiento de la marca, ya que os aseguro, y os lo digo por experiencia, que no solo sirve con salir en la tele. Así que Boxed promocionó su clip de televisión a través de anuncios en redes sociales. Y de esta manera aumentar la conciencia de marca en el público digital, que al final es el que más interesaba a la empresa. Como resultado, la marca generó más de 1.400 ventas y vio un aumento de 3,18% en sus conversiones, y solo a partir de ese contenido. Y el último ejemplo es de la marca Ralph Lauren y de cómo aumentó las ventas en un 18%. Así, la marca de moda quería crear conciencia de marca entre los millennials de todo el mundo, gente que casi no conocía su marca, y lo hizo para sus colecciones del 50 aniversario. Así que la marca trabajó con Instagram y Facebook para lanzar anuncios en vídeo en las stories. Y con ello, Ralph Lauren no solo impulsó el reconocimiento de la marca en los mercados de todo el mundo, sino que también incrementó las ventas online en un 18%. Porque otras de las ventajas más importantes de aumentar la conciencia de marca es que puedes llegar a nuevas audiencias. Y es que puedes usar campañas de reconocimiento de marca para escalar tu contenido y mensajes a través de nuevos canales. Y así llegar a estas nuevas audiencias para alimentar la parte superior del embudo. Así, si eres activo en las redes sociales, puedes intentar complementar tu alcance social con publicidad online en las propias redes o incluso mejorar el SEO. Y es que puedes intentar lanzar publicaciones sociales patrocinadas que promocionen tus productos y mensajes a audiencias específicas. Twitter, por ejemplo, proporciona una plantilla llamada campaña de sensibilización que puedes utilizar para dirigirte a tu público preferido. O Publish tanto en Facebook o en Google para buscar llegar a nuevas audiencias y así encontrar millones de lectores o aumentar las reproducciones de tus vídeos. También puedes llegar a audiencias completamente nuevas mediante el uso de estrategias como el marketing de influencers o microinfluencers. Aquí os dejo un vídeo que hablo sobre ello. Y es que esta estrategia te permite acceder a la audiencia de otras personas con muchos seguidores y lo pueden hacer a cambio de contenido, pagos o productos gratuitos. Además, recuerda que debes estar atento a los nuevos canales. Por ejemplo, el podcasting está apretando muy fuerte y puede ser un buen sitio para promocionar tu marca. Incluso tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada están ganando terreno entre las marcas y las audiencias y brindan oportunidades muy chulas para la experimentación con campañas de sensibilización de marca. Así que pruébalas. Y es que está claro que invertir en el conocimiento de tu marca te puede abrir puertas hacia grupos que no tenían ni idea de que existía tu marca. Y otra ventaja de concienciar a la gente sobre tu marca es que mejora la percepción de ella, porque este tipo de campañas no solo ayudan a que más personas conozcan tu negocio, también pueden hacer cambiar la forma en que la gente piensa acerca de tu negocio, lo que contribuye a la afinidad y fidelidad de marca en general. Por ejemplo, Mitsubishi Financial Group quería crear conciencia de marca y mejorar la percepción de marca entre la gente que ya la conocía, y lo hizo entre los líderes de negocios globales fuera de Japón. Con este fin, la compañía lanzó una campaña de contenido en LinkedIn, otra red social muy interesante para hacer campañas. ¿Y qué pasó? Pues que esto provocó un aumento en el 12% en la familiaridad con la marca entre las audiencias de Hong Kong y Singapur, y un aumento del 7% en la familiaridad entre las audiencias de los Estados Unidos. Del mismo modo, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana quería mejorar la preferencia de marca entre los viajeros estadounidenses, así que la marca lanzó una campaña en redes sociales con un vídeo promocional. El resultado fue un aumento del 18,9% en la favorabilidad de la marca, 17,7 puntos más que el promedio de la industria. Otra ventaja es que puedes adquirir datos de audiencia, y es que al lanzar una amplia red con una campaña de reconocimiento de marca, puedes recopilar un valioso conjunto de datos sobre tu audiencia y posibles compradores. Porque con estos conocimientos al alcance de tu mano, puedes crear segmentos de audiencia únicos y así diseñar estrategias de retargeting y optimizar tu base de datos para futuras campañas. Piensa que según un estudio realizado por Accenture, el 91% de los consumidores tienen más probabilidad de comprar a marcas que ofrecen recomendaciones personalizadas. Además,
Un estudio de Segment también encontró que el 49% de los clientes hizo compras espontáneas después de recibir recomendaciones personalizadas. Así que las marcas pueden proporcionar estas experiencias personalizadas y específicas con los datos que recopilan de las campañas de reconocimiento de marca. Amazon, como no, utiliza los datos de los clientes para proporcionar recomendaciones de productos relevantes y personalizados a los compradores online. Además, los datos de reconocimiento de marca también son críticos para lanzar campañas de reorientación. Por ejemplo, la empresa de cruceros Celebrity Cruises lanzó una campaña de vídeo de reconocimiento de marca en Facebook para promover el rediseño de los barcos. Así, la línea de cruceros se redirigió solo a las personas que ya vieron el vídeo anteriormente, y lo hizo con una nueva campaña dirigiéndolos a la página de destino de la compañía. Como resultado de esta optimización, Celebrity Cruises obtuvo un retorno de 23 veces en la inversión en publicidad. Y es que sin estos datos de reconocimiento de marca, podrías perderte intereses importantes y comportamientos cruciales de tu audiencia, y correrías el riesgo de gastar tu presupuesto en estrategias insuficientes, ineficientes y objetivo de conciencia de marca equivocados. Piensa que recordar una marca de memoria sucede cuando relacionamos una marca directamente con su categoría, sin necesidad de exposición previa o interacción directa con la marca. Esto significa que la marca ha conseguido un alto nivel de visibilidad y por ello se ha grabado en la memoria de tu público objetivo, como la marca más memorable de tu categoría. Ejemplos como Google en buscadores, Kleenex en pañuelos desechables, Bimbo en pan de molde o Donuts en bollería industrial ilustran pero que muy bien a qué nos referimos. Son ejemplos claros de conciencia de marca, pues son las primeras marcas que habitualmente nos vienen a la memoria cuando pensamos en alguna de sus categorías. Por lo tanto, es importante que inviertas en ello, en aumentar el branding de la compañía, para que tu marca sea vista, escuchada, pensada y sentida por tu público objetivo. Y para ello, tienes que lograr que cada una de tus comunicaciones sean conscientes y coherentes con tu concepto e identidad. Así que está claro que debes aprovechar el poder de la conciencia de marca, ya que esta es la base del crecimiento de tu empresa y la comprensión que tiene el público sobre el valor de tu marca. Porque si buscas promover nuevos productos o acceder a nuevas audiencias, es crucial saber que el conocimiento de la marca no se trata solo de generar un mayor tráfico y compromiso. También tiene el poder de impulsar las ventas, impulsar nuevas oportunidades de negocio y desenterrar perspectivas de audiencia que pueden transformar tus operaciones de marketing para mejorarlas. Y nada más, espero haberos ayudado con este tema. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha ayudado? Ponedmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de los microinfluencers y en este os hablo de LinkedIn. Os aseguro que son dos vídeos pero que muy interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.